Mi abuela materna, mi abuelita Rosa, fue de la generación grandiosa que nació entre 1890 y 1910. Mi madre nació en lo que se llamó la generación silenciosa. Aquellos nacieron entre 1920 y 1940. Mi suegrita es de la generación baby boomer. Todas aquellas personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial entre 1945 y 1964. Yo personalmente soy de la generación X. Nací en 1968 y esta generación va desde 1965 a 1981 aproximadamente. Vimos nacer el internet, vimos nacer las computadoras y un sinfín de tecnología que hasta el día de hoy está vigente. Mi esposa también es generación X, pero a veces yo la veo a ella más como una millennial. Los millennials comparten entre su vida virtual y su vida real, o su vida offline y su vida online. Ellos nacieron entre 1982 y 1994. Y tengo la bendición de tener dos hijos de la generación Z o Centennials que nacieron entre 1995 y 2008. Son nativos digitales, usan el internet desde su niñez, son autodidactas, aprenden de tutoriales, están sobreinformados y muchas veces miden sus éxitos por sus shares o sus likes o sus compartidos o sus me gusta. Y son personas que tienen un pensamiento abierto y que aceptan las diferencias en un mundo globalizado. Y bueno, ahora mismo, a partir de 2010, se está ya gestando y expresando la generación alfa. Todas estas generaciones por más de 100 años tienen una cosa en común: todos en su momento fueron jóvenes. En esta ocasión avanzamos y seguimos hacia adelante con nuestra serie Inquebrantables. Y quiero rogar a todos los jóvenes y a todas las señoritas. Sí, usted joven y usted señorita que está hoy en esta reunión en cada uno de nuestros campus, yo quiero que por favor se ponga de pie. Sí, joven y señorita, póngase de pie por favor. Y yo quiero pedirle a usted que los honremos con un aplauso por el valor de ser jóvenes en un tiempo de crisis moral y de decadencia espiritual. Vamos, jóvenes, pónganse de pie. Iglesia, démosles un aplauso fuerte con todo nuestro corazón, porque hoy queremos honrarlos, porque a pesar de tantos distractores y tantas amenazas existentes, ustedes siguen a Cristo. Ustedes no han negado y no se avergüenzan del evangelio. Hoy ser joven no es fácil y ser cristiano joven tampoco es fácil, pero sí es posible. También quiero agradecerles, jóvenes, mientras permanecen de pie. Por eso les damos otro aplauso ya que están de pie. Honrémoslos y bendigámoslos, aplaudámosles, porque nuestros jóvenes en cada uno de nuestros campus son los que sostienen muchos de los ministerios, son los que sostienen muchas de las áreas ministeriales. Y cuando yo veo a los jóvenes, cuando yo veo a las señoritas sirviendo, yo digo, la iglesia puede avanzar, la iglesia no se detendrá, la iglesia será y seguirá siendo victoriosa gracias a nuestros jóvenes. Tomen su lugar, por favor, siéntense, les honramos, les bendecimos en este momento. Por eso yo he titulado, yo estoy muy emocionado de compartir este sermón. Estoy muy contento de compartir con ustedes, jóvenes y principalmente padres, abuelos y hermanitos menores, este sermón de hoy que he titulado Soy ejemplo. Soy ejemplo. Perdón usted que yo estoy emocionado, pero vamos a darle un aplauso más a nuestros jóvenes. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere. Hoy los tenemos con nosotros en cada uno de nuestros campus y qué bendición recibirles acá con nosotros. Somos familias inquebrantables. Estamos en nuestra serie que hemos titulado Inquebrantables y que trata de honrarnos los unos a los otros. En Mateo 7, 24 y 25 que hemos estado leyendo, dice: el que escucha a Jesucristo hablando lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme.
Hace 15 días honramos a nuestros ancianos. Hace 8 días honramos a nuestros padres. Hoy, en este sermón, soy ejemplo. Vamos a honrar a nuestros jóvenes. Vamos a bendecir la vida de nuestros jóvenes. Y hay un principio bíblico que quiero dejar en su corazón para usted, abuelo, usted, papá, y principalmente usted, joven, usted, señorita. La juventud, época de grandes retos. La juventud, época de grandes retos. Dice primera carta a Timoteo, Pablo escribiendo a Timoteo, un muchacho, un jovencito. En el capítulo 4 y verso 12 la escritura dice: no permitas, Timoteo, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Qué interesante que Pablo le escribe a un joven que está llevando adelante una congregación y que está en su juventud haciendo un esfuerzo extraordinario en medio de tantas corrientes religiosas y filosóficas. Pero Pablo le da la confianza y le dice: no te pongas menos de lo que eres, no te subestimes. Y la Reina Valera dice en esta parte: nadie tenga en poco tu juventud. Y hoy quiero bendecir la vida de los jóvenes, porque no es fácil ser joven, más en estos momentos. Que nadie piense que ser joven o ser señorita es fácil o que no requiere carácter. En estos días es difícil ser joven, hay muchos distractores, es complicado mostrar la fe. Pero tenemos jóvenes como los que tenemos hoy en nuestros campus, que están comprometidos, abrazando la fe. Ser joven hoy, ser señorita hoy, es un reto profundo y sobrecogedor para vivir para Dios. Hay retos en su identidad, han querido minar su identidad en Cristo. Hay muchos elementos que los confunden. Hay muchos retos en su economía. Hay muchas cuestiones con las que tienen que luchar. Están heredando un mundo endeudado, un mundo materialista, pero se mantienen firmes, se mantienen con su fe abrazada a nuestro buen Dios. Y lo más trascendente y lo más importante es que estos jóvenes tienen grandes retos. Hoy nuestros hijos jóvenes tienen grandes retos para sostener su relación con Dios y su relación en la familia, dentro de la familia. Ser joven en estos momentos no es fácil. Por eso, ¿cómo los honro? Hay un gran potencial en ellos. Ellos son el futuro. Ellos son los próximos, los que vienen detrás de nosotros los padres y que van a tomar al mundo entero y lo van a transformar. Por eso tienen grandes retos. Pero ¿cómo honro a mis hijos jóvenes? La próxima semana honraremos a los niños. Pero hoy, ¿cómo honro a mis hijos jóvenes? ¿Cómo honro a mis hijos en medio de sus retos? ¿Cómo puedo caminar con ellos? ¿Cómo puedo abrazar sus anhelos? ¿Cómo puedo yo caminar con los propósitos de las señoritas de hoy, de los jóvenes de hoy? ¿Cómo yo como padre puedo honrarlos? Porque recuerde que hemos estado hablando que si nos honramos mutuamente, seremos familias inquebrantables. Y usted papá, usted mamá, usted abuelo, nos toca hoy entender que nuestros jóvenes, nuestros hijos jóvenes merecen también ser honrados. Quiero dejarle 3 consejos prácticos para que los honremos. En primera de Juan capítulo 2 verso 14, en la versión Dios habla hoy, dice la escritura: les he escrito también a ustedes jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón y porque han vencido al maligno. Mire qué escritura más poderosa para usted, joven. El texto hace descansar la acción en usted, joven. Ustedes son fuertes, ustedes han aceptado la palabra de Dios en su corazón y ustedes han vencido al maligno.
Es decir, jóvenes, ustedes serán más victoriosos que nosotros. Ustedes tendrán más éxito que nosotros. Ustedes alcanzarán más cosas que nosotros, porque ustedes, jóvenes, han abrazado la palabra bendita de Dios y no se avergüenzan de Dios, y no se avergüenzan de su palabra, y no se avergüenzan del evangelio. Juan escribe esto en su carta, en su primera carta, y de ahí recogemos el primer consejo. Papá, mamá, abuelos, el primer consejo es: creamos en ellos. Sí, creamos en los jóvenes, creamos en ellos, creamos en sus sueños. Cuando usted cree en los sueños de los jóvenes, por muy alocados que sean, usted los está honrando. Apóyelos, invierta en ellos, acompáñelos en sus sueños. Ellos pueden, crea en ellos. Les voy a contar, hace unos 2 años, un poquito antes de entrar a la pandemia, un poquito más, quizá 3 años, en la parte de nuestra terraza teníamos nosotros una estructura de metal solo con su techo. Y mi hijo Caleb me dijo: papito, a mí me gustaría construir ahí un gimnasio. ¿Será que yo lo puedo construir con mis manos? ¿Será que yo lo puedo cerrar, ponerle una puerta y construirlo con mis manos? Caleb tenía unos 16, 17 años. Y yo creí en él. Yo le dije: sí, mi amor, tú puedes. Yo te voy a ayudar. Para hacerle corta la historia, Caleb terminó la construcción y ahora mismo el gimnasio está de pie. Ya lleva unos sus años. Ha pasado lluvias, vientos, y ahí está. No se le mete el agua. Bien construido, bien bonito. Papá, mamá, ¿qué sueños les han compartido sus hijos? ¿Ha creído usted en ellos? Sabe que si cree en ellos y los apoya y si invierte en ellos su vida, su tiempo, sus recursos, sabe que esa es una manera de honrarlos. Sabe que ellos, como hijos jóvenes, se van a sentir que sus sueños valen, se van a atrever a soñar mucho más, porque hay un papá, hay una mamá que están detrás de los sueños. Yo recuerdo muy bien que Sara me dijo, tenía 16 años, me dijo: papito, yo me quiero ir a estudiar a los Estados Unidos, quiero ir a ganarme una beca y graduarme de los Estados Unidos. Y nosotros, hermanos, estábamos en muchas situaciones de finanzas complicadas, y que una persona se vaya a estudiar a Estados Unidos sin beca es una cuestión, bueno, que pudiera ser un imposible, aunque para Dios todo es posible. Para hacerle corta la historia, que yo le dije: mija, vamos, yo creo en ti, yo creo que tú puedes. Nos subimos a un avión, viajamos a los Estados Unidos, llegamos a Florida, tomamos un vehículo y viajamos por más de 6 horas para llegar a la universidad, llenar los formularios, hacer unas audiciones, y mi hija se ganó la beca. Papá, insisto, creamos en nuestros hijos. Estoy seguro que sus hijos son tan pilas como los míos. Estoy tan seguro que sus hijos son tan soñadores como los míos. No se pierda la oportunidad de creer en ellos y hágase flexible. Tal vez no piensan como usted, tal vez no están soñando como usted, pero una manera de honrarlos es creer en sus sueños, creer en ellos. Crea en ellos. Apláudales sus sueños, apláudales sus inquietudes, apláudales sus emprendimientos. Y si fracasan, vuelva a creer en ellos. Y si fallan, vuelva a creer en ellos, porque les honramos cuando creemos en ellos. Ellos son fuertes, han aceptado la palabra de Dios y han vencido al maligno. El segundo consejo está allá en Proverbios capítulo 18, verso 13. Este es precioso. Dice Proverbios 18, capítulo 13, en la versión Dios habla hoy: es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Yo se lo tengo que repetir. Es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Amado papá, amada mamá, hoy más que nunca, para ser familias inquebrantables, familias que nos honramos mutuamente, hoy más que nunca
debemos aceptar que los padres no lo sabemos todo. Hoy más que nunca, nuestros hijos deben ser escuchados antes de ser juzgados, antes de ser castigados, antes de ser limitados. Antes de cualquier cosa, usted y yo debemos escuchar a nuestros hijos, porque hoy ellos están sobreinformados, tienen a veces más criterio que nosotros, y nosotros debemos entender sus puntos de vista. Por eso el segundo consejo es: escuchémoslos. Antes de desentonarnos, antes de desbaratarnos emocionalmente, de descomponernos emocionalmente, ¿qué le parece si los escuchamos? Nuestros hijos son diferentes a nosotros, lograrán más cosas y las lograrán más rápido. Su vida será distinta, pero necesitamos oírlos. Nuestros jóvenes viven en un mundo diferente al nuestro, pero Dios no cambia y Dios está al cuidado de nuestros hijos. Yo regañé muchas veces a mis hijos. Mire, amado hermano, amada hermana, papá, mamá, joven, abuelito, abuelita, yo no pretendo presentarme ante usted como un padre perfecto, como el que nunca fallo, como el que todo lo hizo bien. No, ojalá así fuera. Pero yo como padre he cometido muchos errores. Yo como padre a veces no he escuchado a mis hijos, a veces no he creído en ellos, pero estoy intentando mostrarle a usted que si nosotros creemos en ellos y si nosotros les escuchamos a ellos, gran fruto de bendición puede venir para ellos en sus vidas. Yo regañé a mis hijos muchas veces por estar en el teléfono sin antes preguntarles y escuchar qué estaban haciendo. Y a veces estaban trabajando, a veces estaban leyendo un documento del colegio, a veces estaban leyendo la Biblia en el culto. Yo los regañaba porque estaban en el teléfono, pero estaban en la Biblia. A veces nos apresuramos y no los escuchamos, simplemente los regañamos. A mí me sucedió algo gracioso en estos días. Dios me permitió comprar un carro de agencia. Y si bien no, diría yo, es el carro de mis sueños, pues me llegué a enamorar rápidamente del carro. Un carro que por primera vez en mi vida yo saqué de una agencia. El carro muy inteligente, muy lindo. Imagínese usted, nuevito. Tenía yo 6 días de tener el carro, 6 días. Y le pedí a mi hijo Caleb que me acompañara y él manejó el carro. En una vuelta, el carro es largo, es un sedán y es largo. Y mi hijo maneja su propio carro, que es un Jeep, que es corto. Entonces, cuando él iba a dar la vuelta, había una acera muy grande, pronunciada. Y yo le dije: mi hijo, abrite porque podés raspar el carro. Y yo estaba un poco nervioso. Para hacerle corta la historia, que él dio la vuelta y rayó el carro de la puerta de atrás hacia el bumper. 6 días de tener el carro. Y Caleb se asustó. Caleb se preocupó, se puso pálido. Y yo, hermano, me descompuse. Me salí del carro, tiré la puerta y me fui a caminar furioso, enojado. Yo lo iba a llevar a almorzar, lo había invitado para que almorzáramos juntos. Pero lo curioso fue que cuando inmediatamente él chocó, empezó a hablarme, empezó a disculparse. Pero yo me cerré tanto y me molesté tanto que le tiré la puerta y me fui. Y caminé 2 cuadras. Y él iba preocupado en el carro porque su papá no le había escuchado la disculpa, no le había escuchado la razón. Y yo, hermanos, me fui orando, me fui pidiendo al Señor que Dios me calmara, porque mi carrito de 6 días salido de la agencia me lo habían rayado. A las 2 cuadras regresé al carro porque de plano, ¿verdad? Tenía que regresar, ahí estaba mi hijo. Y cuando regreso, Caleb, profundamente apenado, me dice: papito, perdóname. Creí que había hecho lo correcto. Creí que me había abierto lo suficiente, pero me di cuenta que no. Perdóname, yo te voy a pagar el daño del carro.
Cuando yo escuché la voz de mi hijo y entendí su corazón, me calmé. Ya no tuve el ánimo, lastimosamente, para que usted vea que yo no soy perfecto. Ya no tuve el ánimo de ir a almorzar con él. Lastimosamente me perdí esa bendición de no ir a almorzar con él. Pero doy gracias a Dios porque lo escuché. Doy gracias a Dios porque pudimos platicar en el camino. Entendí sus razones. Él me explicó, me pidió perdón y asunto arreglado. Escuchémoslos. Escuche a sus hijos. Si fallaron, primero escúchelos. Si rompieron algo, si llegaron tarde, si perdieron un curso, si perdieron la computadora, si algo sucedió, primero pregunte y primero escuche y después apoye y ayude. Un tercer consejo está en Eclesiastés capítulo 11, verso 9, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la escritura: gente joven, escuchen, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Este es el libro de Eclesiastés. Mire, nuestros jóvenes ya no son niños. Son eso, jóvenes que exploran su propio camino y deben saber decidir sus propias vidas. Deben saber tomar sus propias decisiones. Papá, mamá, si usted tiene a sus hijos en casa, por favor tenga normas, tenga reglas. Inspire a la disciplina, inspire al orden, a una buena ética. Sea una persona que tiene una familia bajo el cuidado y bajo el orden de la bendita palabra de Dios. Haga su parte, tenga normas, tenga reglas. Excelente. Pero enséñeles a sus hijos también a tomar decisiones. Deles la libertad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque por cada decisión que ellos tomen, deben aprender que tendrán consecuencias buenas o malas. Por eso el tercer consejo es: démosles libertad. Esperemos lo mejor. Démosles libertad. Déjelos que empiecen a estirar las alas. Déjelos que ellos empiecen a sentir la adrenalina de tomar decisiones en su propia vida, para su futuro. Oremos por ellos, clamemos por ellos, estemos cercanos, estemos disponibles, estemos accesibles. Preguntémosles cómo se sienten, preguntémosles cómo están, preguntémosles cómo ellos están viendo su vida, su futuro, su caminar. Estemos ahí disponibles, cercanos, atentos, pero démosles libertad. Esperemos en Dios lo mejor. Mi hijo Caleb necesitaba una moto y Dios nos permitió comprarle una moto para ir al colegio. Pero él tenía una orden. Él solo podía ir al colegio en moto. El colegio está a de la garita de la colonia está a unas 4 cuadras, donde no pasan muchos vehículos, entonces era relativamente seguro. Pero él tenía que llamarnos cada vez que regresaba para tranquilidad nuestra. Un día yo estaba en casa trabajando en mi estudio y llegó la hora de regreso de Caleb y Caleb no llegaba y no llegaba y no llegaba, y entonces nos preocupamos. Cuando llegó con la moto chocada, con la rodilla raspada, sangrando, el codo, el uniforme lo rompió. Nos contó que alguien le pidió que lo llevara a su casa. Entonces él llevó a esta persona y no me avisó, y por llegar a tiempo corrió tanto que en una de las vueltas derrapó y se cayó. Llegó, me contó la situación y yo le dije: mijo, me hubieras llamado. ¿Y cuál hubiera sido mi respuesta si me hubieras contado que ibas a ir a dejar a un amigo? Pues que fueras. Pero a donde quiero llegar con esta historia
porque sé que a usted le ha sucedido con sus hijos, porque sé que usted ha tenido esta experiencia con sus hijos, es que yo permití que él tuviera la consecuencia de su decisión y que tuviera esa libertad para saber que hay cosas que van a tener una consecuencia. Lo llevamos al sanatorio, lo trataron por una semana más o menos, no pudo usar la moto. Después se acercó a mí y me dijo: papito, ya estoy bien, ¿me puedo llevar la moto? Yo le dije: hijo, puedes llevarte la moto, claro que sí, tienes toda la libertad de llevártela, pero ten cuidado, haz buen uso de tu libertad. Quiero concluir con quizá una de las historias a mi vida que sé que usted está experimentando. Y repito, por favor, que usted no piense que yo soy el papá perfecto. Bueno, usted de hecho lo sabe, pero no pretendo ponerme frente a usted como un papá perfecto, porque no lo soy, ni cerca. De hecho, me gustaría un día quizá predicar un sermón: el papá imperfecto. Yo creo que ahí yo sería el campeón, no tanto con lo bueno que hago, pero con las cosas con las que he fallado y en algún momento sigo fallando. Hablando del tercer consejo, de darle libertad a los hijos. En su momento mi hija Sara pues se enamoró, se hicieron novios con mi yerno, nos pidieron la bendición para un noviazgo y luego para un matrimonio, y se casaron. Pero dentro de sus planes, principalmente de mi yerno por ser cubano y los privilegios que él tiene por ser cubano, ellos tenían el sueño algún día de trasladarse a vivir a Estados Unidos. Y fue hace un par de meses, ya ellos casados, ya tenían unos meses de estar casados, que me sorprendieron. Me dijeron que querían hablar conmigo, con mi esposa. Son jovencitos, mi hija tiene 23 años. Llegaron a nuestra casa, ya le digo casados. Y ahí en el desayunador de nuestra casa, mi yerno y mi hija, con su cariño y su mejor amor y sus mejores palabras, nos dijeron: papito, mamita, ¿qué piensan? Nos queremos ir ya para Estados Unidos. Tenemos una oferta de trabajo, tenemos toda la plataforma y las posibilidades para hacerlo. ¿Nos darían su bendición? Y nosotros estábamos en el proceso de que ahora ya tenía novio, ¿no? En su momento, ahora ya era una esposa y estaba viviendo su vida en su casa, pero la veíamos cada 2 días, cada día, cierta regularidad bastante cercana. Ahora se estaba hablando de irse a otro país. No sé cuál es su pensamiento, pero mientras mi hija estaba hablando, yo le dije: Espíritu Santo de Dios, yo le dije al Señor, ¿qué debo responder? Mi hija necesita libertad, mi yerno necesita libertad, necesitan levantar sus alas y sentir que pueden ir y hacer su vida. Nuestra respuesta con mi esposa fue: váyanse, tienen nuestra bendición, tienen todo el respaldo nuestro. Allá están, empezando de nuevo, contentos, empezando su sueño. Papá, mamá, nuestros hijos necesitan libertad, incluso para ir al cine, incluso para ir a la iglesia. ¿Qué le parece si les damos honra a nuestros hijos, creyendo en ellos? Creamos en ellos. ¿Qué le parece si les damos honra, escuchándoles cómo ven el mundo, cómo piensan, qué esperan de nosotros? Pero aún más profundo, ¿qué le parece si los honramos dándoles confianza, dándoles principalmente libertad? Si un hijo adolescente falla, no es para mutilarlo, es para aprovechar la oportunidad, enseñarle el caminar correcto y empujarlo hacia su libertad y hacia su destino.
Papás, madres, tranquilos, tranquilos. Dios cuida de sus hijos. Dios los tiene en el hueco de su mano. Ellos son vencedores, han vencido al maligno, han recibido la palabra de Dios en su corazón. Son cristianos que están en formación y en este tiempo tan difícil están de pie, están en este lugar, están ahí con usted. En medio de todo están sirviendo a Dios. En medio de todo están viviendo para Dios. Reincido, repito, por favor, honre a sus hijos jóvenes. Por favor, crea en ellos. Por favor, escúchelos. Y les suplico, denles un poco de libertad. Denles suficiente para que se estiren y sepan que usted confía en ellos, que ellos pueden avanzar con la bendición de usted. En este momento pasará el pastor de cada campus y ministrará el corazón de cada familia y de cada joven. Que Dios le bendiga, es mi oración.